Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un programa dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo tópico: el análisis del contenido político y social del teatro de Luis Emilio Recabarren. Veamos de qué se trata. Es necesario dilucidar que Luis Emilio Recabarren, como líder obrero, jugó un papel clave en el proceso de alfabetización, concientización y dominio del habla en la clase trabajadora. Él se convirtió en un verdadero maestro y guía de los obreros, pues era consciente que para lograr que estos superaran la situación de opresión que vivían, debían tener acceso a la educación. Únicamente de esta manera podían tomar conciencia de su realidad y con ello ser capaces de transformar la sociedad, acabando con las viejas lacras sociales en las que estaban sumidos: analfabetismo, alcoholismo, prostitución, entre otras. Movido por estas intenciones, difundió en la masa trabajadora el gusto por la literatura y el arte. Asimismo, reconoció al teatro como una importante herramienta para educar a los trabajadores y cuestionar sus propios defectos, reconociendo que el teatro era un arma ideológica para propagar sus ideas socialistas y propender al cambio de las estructuras sociales, económicas y políticas de aquella sociedad. Para él, el teatro era una verdadera escuela que podía educar a los trabajadores. Muchos de ellos eran analfabetos. Sus dramas son representados por entusiastas trabajadores artistas, siendo Elías Laferte uno de sus actores más importantes y compañero de lucha. Resulta que casi todas sus obras hay una crítica social, cuya principal preocupación son los trabajadores salitreros y después, por supuesto, todos los trabajadores del país. Antes de continuar con este análisis, me permito establecer que el teatro social obrero nació en el Norte Grande, aquí, justamente, donde vivimos, en plena crisis de la industria salitrera, y fue producto de varios procesos históricos, tal como lo describe Sergio Grés en su libro Teatro Ácrata o Teatro Obrero, Chile 1895-1927. El autor señala: el surgimiento del artefacto político-cultural denominado teatro obrero fue el resultado de varios procesos históricos que confluyeron en los primeros años del siglo XX, dando origen a diversas expresiones de lo que puede conceptualizarse como resistencia cultural de los sectores populares. Estos procesos no solo guardan relación con la conformación de un corpus de obras teatrales de crítica social y su difusión a nivel más o menos masivo durante las primeras décadas del siglo XX, sino también con la eclosión de otras manifestaciones políticas, sindicales, etc., de diversas corrientes de redención social y, de manera más general, con el desarrollo del capitalismo en Chile, la modernización de la sociedad y el desarrollo del movimiento obrero y popular. El teatro social obrero está entonces directamente vinculado con la cuestión social, que le daba sentido y significado al surgimiento de los movimientos sociales, cuya tarea central consistió en impulsar la organización de los explotados con la finalidad de oponerse a los vergonzosos empleos y extremas condiciones de vida que vivían los trabajadores salitreros. En los primeros decenios del siglo XX, los conjuntos teatrales de trabajadores se multiplicaron, exhibiendo obras escritas por asalariados o por un repertorio social español. Este movimiento aficionado y popular
creció rápidamente en el norte y en el centro del país, pero lamentablemente, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, 1927, fue perseguido y muchos de sus cultores terminaron desterrados y asesinados, trayendo consigo la destrucción del teatro obrero. Bajo esta realidad se impuso como actividad misional la tarea de testimoniar la vida cotidiana, iniciando así el llamado teatro popular o social, como se le identifica en la actualidad. Sucintamente, el teatro social en el norte devela temas como la soledad, el dolor, la injusticia, la traición, el desengaño, entre otras tantas. Realidades dramáticas que nacen del estudio de los trabajadores y de la crítica que se le hace al sistema político y social imperante en procura de ayudar a la toma de conciencia que permitiría estimular el cambio social esperado. En el marco del anterior supuesto, las obras de teatro de Recabarren mantienen la estructura y el discurso crítico que se presenta como defensor de los trabajadores salitreros y cuestionador del orden social impuesto. Cabe destacar que, tal como señala Pedro Bravo Elizondo en Raíces del Teatro Popular en Chile, abro comillas, Recabarren no inventa de la nada el teatro obrero, pero sí encausa, organiza, dirige y escribe los dramas que muestren la realidad obrera y sus planteamientos ideológicos. Cierre comillas. En el fondo, hará un teatro que se distancia del naturalismo y el romanticismo propio del teatro burgués de la época, para enfocarlo en el asunto obrero. En otras palabras, provocará un cambio de propietario en el teatro. Bajo este enfoque, entre 1911 y 1914, Recabarren organizó el conjunto infantil Arte y Libertad, a cargo de Mariano Rivas, el Círculo Arte y Revolución, dirigido por Genaro Latorre, la Estudiantina Germinal y el Coro Obrero. No obstante, Recabarren no solamente fue gestor cultural, sino también autor, dramaturgo. El domingo 7 de agosto de 1921, en el local de Arte y Revolución en Iquique, se estrenó el drama Desdicha Obrera, escrita por él mismo. Además creó la obra Redimida y el monólogo Yo pensaba que era libre. Del mismo modo, incursionó en la poesía. Son conocidos sus poemas como El Canto al Triunfo y un poema dedicado a quien se convirtiera su amiga y colaboradora, Belén de Zárraga. Arte y Revolución mantuvo una labor homogénea, constante, sistemática y fructífera durante ese periodo que coincidía con la etapa de auge y altibajos de la explotación del nitrato y con las consiguientes crisis económicas y políticas de los años 20 y 30 del siglo anterior. En este contexto, tres fueron los ejes que mantuvieron la labor teatral obrera: el periódico, el Despertar, Recabarren y Elías Laferte. Ellos constituyen el canal de difusión, la voluntad creativa y la disciplina teatral obrera. Uno de los soportes básicos que sostuvo a este teatro obrero fue la existencia de una conciencia de clase, la mirada ideológica socialista que le permitió escribir, representar y difundir la cultura proletaria. De esta manera se generó, comillas, un teatro contingente, combativo, centrado en las necesidades de la época y en un medio industrial con gran conglomerado proletario que debía ser concientizado y alertado de sus derechos cívicos y políticos. Las armas revolucionarias están elegidas: el periódico, el partido y la cultura proletaria. Así nos dice el doctor
Pedro Bravo Elizondo. En relación al contenido social y político del teatro de Luis Emilio Recabarren, podemos decir que la construcción de los textos del teatro social obrero continúa la tradición estructural del teatro dramático aristotélico. Es decir, la trama está desarrollada en una secuencia lógica, lineal y espacial y temporal, con un fuerte acento del lenguaje coloquial y la utilización de íconos sociales y descripción realista y naturalista. El realismo se muestra con frecuencia en el empleo de nombres simbólicos de los personajes. Se evidencia más la descripción de los personajes y de las condiciones que viven los obreros y los personajes marginales. Los personajes tienden a ser símbolos de la antítesis entre el mal y el bien. Recabarren en sus obras asume la estética realista, en cuanto a presentar la realidad más cercana a los hechos objetivos. Línea estética que posteriormente va a desarrollar con maestría Bertolt Brecht en el teatro épico contemporáneo alemán, cuando planteaba que no hacía falta inventar argumentos, únicamente había que señalar los problemas que existen en el mundo y referirlos de manera objetiva en la escena. Bueno, cabe traer a la memoria que para el teatro social obrero era importante situar al trabajador espectador en el contexto social que vivía, con el propósito de facilitar la comprensión de su realidad y para generar una actitud crítica y revolucionaria en el mismo. Bajo ese predicamento, el texto dramático hace continuamente referencia al escenario histórico de los hechos que se narran. Por ejemplo, en la pieza Desdicha Obrera, da cuenta de la fuerte pugna que existía entre el movimiento obrero y la Iglesia Católica de aquel entonces. En esta obra, Recabarren da paso a su fuerte crítica anticlerical, pues la institución eclesiástica es uno de los órganos que utiliza la burguesía para desacreditar a los trabajadores que osaban rebelarse contra el sistema impuesto. Precisamente en uno de sus diálogos leemos lo siguiente. Luz Mira dice: sus servicios en ningún caso le devolverán la libertad. Según usted, Dios ve y sabe que mi hermana no debe estar aquí, sino libre y en su hogar. Pero la voluntad de los jueces, que por lo que se ve es más poderosa que la de su Dios, quiere que mi hermana viva encerrada aquí. Y la gran justicia de su Dios nada puede contra la injusticia terrena. Bueno, ahí observamos justamente esta crítica que hace a la iglesia de aquel entonces, Recabarren, porque la observa que es aliada de esta clase explotadora que tenía el poder de toda la estructura social, económica y política del país. Otra variable propia del teatro pampino fue el uso del habla popular, como una manera de develar la realidad y de provocar. Dicho en el lenguaje brechtiano, se hace una suerte de distanciamiento del hecho trágico, para evitar así recaer en el melodramatismo. De tal suerte, los hechos históricos y la teatralidad se conjugan y se expresan en un lenguaje llano, con un humor popular, realista, coloquial y pampino, convirtiéndose en una experiencia cognoscitiva para el lector y el espectador. Es recurrente en el teatro social obrero el uso de este recurso y del humor que hemos dicho para cuestionar y parodiar a los personajes que ostentan el poder social y político, como asimismo para mofarse de algunos defectos sociales existentes en los protagonistas de la época.
Esta técnica la incorporó Recabarren en la escritura, al igual que la canción popular. Este último recurso lo utilizó dentro de su repertorio teatral y también en sus campañas propagandísticas electorales. Las canciones funcionan tanto como conocimiento empírico como soporte narrativo. Un aporte esencial de la estética del teatro social obrero es el sentido reflexivo y didáctico que tenían las veladas artísticas y las representaciones teatrales en esos tiempos, pues el arte estaba concebido al servicio del perfeccionamiento social y para la gestación de un espacio crítico que indujera a la reflexión de los trabajadores. Es por ello que las filarmónicas, los gremios y los partidos políticos de tendencias socialistas fueron los principales espacios donde se cultivó un teatro de carácter social o político realizado por actores y dramaturgos aficionados. Estas obras surgieron de una cultura popular, desde una masa trabajadora impedida de realizar sus propios sueños, proyectos y una sociedad ideal. Recabarren, de manera visionaria, pues aún en su tiempo no estaban desarrollados los fundamentos del teatro épico de Piscator ni de Brecht, comprendía que el teatro debía enseñar a los espectadores para que ellos pudieran transformar esa realidad y paralelamente provocara cambios en sus capacidades reflexivas y perceptivas. Es así que explora en sus obras los acontecimientos históricos, transformando al público en espectador de la realidad, para que tuviese conocimiento de la misma y tomara sus propias decisiones. En lo esencial, pretendía trasladar al espectador al conflicto planteado para que sea parte de él y desde su posición, de cualquier manera y grado, intentara luchar para dar término con las desigualdades e inequidades que existían en aquella época. Construyó entonces un teatro obrero que denunciaba y protestaba sobre las injusticias sociales ocurridas con la clase obrera y con todos los demás trabajadores, con la misma estética realista que descubría el hecho histórico con una intencionalidad ética y política determinada, para concluir con un mensaje explícito y didáctico. Así lo manifiesta en la obra Desdicha Obrera. Precisamente en esta obra vemos en la última escena cómo Luzmira, ante el encierro de su hermana, que le han privado de la libertad por luchar con los trabajadores en el sindicato, dice este último discurso: mientras tanto, yo voy a aprovechar mi libertad y trabajar por ti y por mí, en la sublime obra de la liberación de los oprimidos. Ahora comprendo, mejor que antes, cuán necesario es dar todo nuestro entusiasmo a la obra de la redención humana. Ahora comprendo que todo el tiempo que le dediquemos será siempre poco. Tenías razón, hermana, en ser tan apasionada. La pobre humanidad dolorosa necesita mucha ayuda. Esta desgracia, hermana, me ha hecho abrir los ojos. Ahora, más que tu hermana, seré tu aliada en la lucha por el bien. Mensaje directo, explícito, didáctico. La idea central de este teatro es que el espectador no solamente se conmueva, sino que también se sorprenda y participe de la escena de manera objetiva y crítica. En otros términos, que discuta sobre el conflicto planteado, aunque el mensaje sea claro y explícito, tal como le mencioné recién. No podemos dejar en el tintero la idea que el teatro de Recabarren es eminentemente humanista, tanto en sus obras teatrales como en sus escritos políticos. Esta presenta la preocupación permanente por la felicidad, el amor, el bienestar moral y físico del hombre. Sin equivocarnos, un rasgo sobresaliente de su pensamiento es el humanismo, en tanto su inquietud está centrada en el hombre, en su valor social como persona
y como miembro de un colectivo social. Un texto revelador que expresa este sentir lo encontramos en la misma obra de dicha obrera. Rebeldía dice lo siguiente: ¿cuántos inocentes vivirán enterrados vivos, así como ahora me ha tocado el turno a mí? ¿Cuántos criminales irresponsables sufrirán en las prisiones? Ah, indiferencia humana, despierta por fin, interésate por la suerte ajena. Vivir en la indiferencia no es digno de ser humano. El mundo será bueno un día, nunca lo he dudado. El maximalismo lo hará bueno. La clase obrera unida le dará el bienestar. Entonces no habrá tumbas de esta clase. Viva el porvenir de la civilización. Viva el maximalismo. Bueno, en conclusión, podemos decir que el teatro de Luis Emilio Recabarren es producto de situaciones históricas sociales que afectan al obrero nortino y al trabajador en general en sus más preciados valores: la dignidad, la justicia y la libertad. Es posible encontrar una concordancia entre los contenidos de sus obras y su praxis política, conducente a lograr plasmar el ideario político: la emancipación del proletariado, la concientización, la educación como medio de liberación, la transformación social, la recreación, la consolidación del movimiento social y la denuncia social. La recuperación de espacios es la tónica también de este periodo histórico. Por esta razón se generan compañías teatrales, centros filarmónicos y sedes sindicales. Los datos históricos refutan el mito que dice que el teatro chileno nació con la creación de las escuelas de teatro universitario en los años 40 del siglo pasado. Lo cierto es que el teatro, especialmente el de carácter popular, germinó en el norte con Luis Emilio Recabarren, cuando este dirigente obrero creó todos estos conjuntos que le acabo de describir y los centros culturales ya mencionados. Por otro lado, la transformación social fue una de sus principales aspiraciones de él y de todos sus dirigentes y colaboradores. Recabarren procura alcanzarlo a través de esta toma de conciencia que hemos insistido, por intermedio de las obras que develan la realidad y que proponen, bajo la ética revolucionaria, la construcción de una nueva sociedad más justa y socialista. La estructura dramática de sus piezas es de carácter aristotélica, como hemos dicho, tiene un estilo realista, incorporan elementos propios del teatro épico contemporáneo, que posteriormente desarrolla Brecht y Piscator, como lo que también es descrito, el uso coloquial de la lengua, el humor, las canciones y este sentido reflexivo crítico de sus argumentos. Su teatro podríamos decir que fue eminentemente político, que no es lo mismo que un teatro sobre la política, sino más bien estaba asociado a lo didáctico, direccionando el cambiar de las actitudes del público. En otras palabras, era un teatro que tendía a educar al obrero para que tuviera un conocimiento más amplio de la realidad que vivía. Agreguemos que su repertorio estaba compuesto por dramas, comedias, sátiras e historias fácilmente entendibles por la audiencia con un claro propósito instructivo. Finalmente podemos sostener que lo más valioso del teatro de Recabarren fue colocar como protagonista a la clase obrera, aunque bajo el prisma del dramatismo y con algunos rasgos costumbristas donde menudeaban personajes con tintes revolucionarios, inaugurando así la creación de un teatro político dentro de un escenario social muy convulsionado por las huelgas, marchas, paros y protestas de los trabajadores chilenos que se rebelaban contra el sistema social imperante en las primeras décadas del siglo pasado. Bueno, este ha sido mi comentario en A Viva Voz sobre Luis Emilio Recabarren y su teatro político.
Creo que hay muchas enseñanzas que sacar, como esta capacidad organizativa que tuvieron los trabajadores para generar una serie de instancias, de espacios, de instituciones donde van a generar una cultura alternativa, van a hacer una resistencia cultural contra toda esta cultura que se impone a través de la burguesía en los teatros institucionales y todo lo que se enseña en los colegios. Va a ser una posibilidad también para que el obrero pueda educarse, pueda alfabetizarse, pueda ser también un hombre que tenga una conciencia crítica de lo que está viviendo. Es decir, cumple una labor educativa, alfabetizadora, didáctica y también revolucionaria, porque lo que propende es que el trabajador pueda hacer las transformaciones que requiere esa sociedad. Bueno, son antecedentes históricos que no solamente la gente de teatro debe saber, sino que también yo creo que todos quienes vivimos en este territorio debemos conocer mucho más a Recabarren, a Elías Laferte y a todos aquellos dirigentes sociales obreros que jugaron un papel importante en la instalación de una cultura popular. Eso forma parte también de nuestra identidad, de nuestra memoria, y tenemos que ponerla en relieve. Así pretendemos en este programa de A Viva Voz. Para mí es un placer siempre conversar con ustedes, estar en contacto a través de este medio y por supuesto invitarlos para un nuevo programa. Amigas y amigos, hasta siempre.